iglesia. Como espero que ya estemos preparados, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios, así que eh, váyase dirigiendo allí. Ya vamos en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, estamos llegando a la parte final del libro y sé que ha sido de gran bendición para todos nosotros, un libro muy práctico que nos ha enseñado no solamente de doctrina, sino que también nos ha enseñado de cómo es nuestro caminar correcto delante de Dios, este caminar cristiano por el que fuimos llamados por gracia. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Acompáñeme allí desde su lugar. Padre Dios omnipotente, Santo Dios, una vez más, Señor, venimos delante de ti como congregación, como iglesia local, clamando a ti, Señor, por que nuestros oídos sean abiertos y podamos, Señor, estar atentos a tu santa palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que en ese momento cada uno de nosotros podamos dejar nuestras preocupaciones a un lado, Señor, nuestros afanes, que todo eso pueda quedar allí afuera de estas puertas, Señor, y que a partir de ese momento podamos estar realmente concentrados en tu palabra, Señor. Tú eres digno de que así lo hagamos. Tú eres digno, Señor, de que estemos completamente enfocados en ti y en lo que tienes para decirnos en este día. Te ruego que me des sabiduría para poder compartir este tema, Señor, y que tu palabra, Señor, prospere para aquello que tú la envías, Señor. Que esa palabra dé fruto en el corazón de mis hermanos y hermanas y podamos a través de esto, Señor, de la bendición de tu palabra, seguir caminando en pos de la santidad, Señor, en pos de vivir una vida íntegra a la cual tú nos llamas. Te lo rogamos, Señor, todo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como lo estoy mencionando, hermanos, como lo acabo de mencionar, hemos llegado a la parte final del libro a los Efesios. Ya estamos en el capítulo 5. Hoy estaremos estudiando desde el versículo 25 al 33 para que usted lo vaya ubicando allí en su Biblia. Y lo mencioné hace 8 días, pero hoy lo voy a volver a repetir. Venimos estudiando sistemáticamente, expositivamente el libro a los Efesios, pero dentro del libro a los Efesios nos encontramos con una miniserie en cuanto a la familia, a cómo es esa familia cristiana, cómo es esa familia que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos o seamos parte de ella. Y para que las cosas funcionen como Dios lo ha establecido, cada uno de los miembros de la familia tiene que cumplir con el rol que Dios estableció en la palabra. Hace 8 días veíamos acerca del rol que Dios estableció para la mujer. Así que hace 8 días estuvimos hablando de aquella palabra que hay veces es un poco difícil de entender y es del sometimiento, de la sujeción de la esposa hacia el esposo. Ese fue nuestro tema de hace 8 días, el rol de una mujer bíblica, de una mujer que hace parte de un hogar bíblico. Y hoy es el turno de hablar lo tocante a los varones, porque es así como lo escribió Pablo, ese es el orden que el Espíritu Santo le inspiró a escribir. Así que hoy vamos a estar profundizando en el rol que debemos de cumplir cada uno de los hombres, de los varones que estamos en matrimonio y que queremos realmente tener un hogar bíblico. Así que acompáñenme en la lectura, Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio,
Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muy bien, al igual que lo mencionamos la semana pasada hablando respecto a las esposas en el matrimonio, este mandamiento a simple vista parece muy simple. El mandamiento que hoy vamos a estudiar, si lo miramos de una manera rápida, parece muy fácil de entender. Pablo decía a las mujeres, sujétense a sus esposos, era algo prácticamente entendible para todos. Y hoy le dice a los esposos, amen a sus mujeres. El mandamiento que hoy vamos a estudiar es bastante claro. Dios le dice a los esposos, amen a sus mujeres. Este sermón podría constar de 4 palabras. Yo pudiese pararme acá y decir, la palabra de Dios nos enseña el día de hoy que nosotros los hombres cristianos que estamos casados debemos de amar a nuestras esposas. Y ya me bajaría y estaríamos predicando la palabra de Dios. Sin embargo, creo que hace 8 días pudimos ver que realmente el tema de la sujeción no es tan simple. Y hoy veremos al igual que esto de amar a nuestras esposas tampoco es tan sencillo como parece. Hace 8 días los hermanos salieron muy contentos de la iglesia. Me hice a la salida y curiosamente solo veía los cuellos levantados de los hermanos. Y hoy espero que recibamos la palabra también con ese mismo gozo, con esa misma alegría. Así que hermanas, cuidado con esos codos. Mañana los hermanos tienen que trabajar. Así que bien, hay diferencias, o más bien hay diferentes maneras de abordar este pasaje. Tú podrás escuchar la exposición de pasajes como este y cada predicador quizás lo aborda de una manera distinta. Yo consideré que lo mejor era dividir el texto en 2 grandes puntos para que así lo pudiéramos comprender más fácil. El primero, que es con lo que vamos a empezar, es justamente con lo que empieza Pablo, y es un llamado a amar. El primer punto que vamos a ver es un llamado a amar, y el segundo es un llamado a liderar. Primero un llamado a amar y segundo un llamado a liderar. Así que empecemos con nuestro primer punto, un llamado a amar. Lo encontramos en la primera parte de nuestro texto, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Muy claro, maridos, amad a vuestras mujeres. Y como lo mencioné al principio, esto debiese ser algo muy simple. El mandamiento es realmente claro. Esposos, amen a sus esposas. Pero no se hace tan simple cuando ese mandamiento está siendo dado a pecadores como nosotros. No se hace tan simple cuando ese mandamiento está siendo entregado a hombres que carecemos de sabiduría, de entendimiento, para los cuales no hay una persona más importante en todo el mundo que nosotros mismos. Y Pablo sabía esto. Y gloria a Dios que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para aclararnos lo que significa el amar a nuestras esposas. Porque hermanos, yo estoy seguro de que si me tomo la tarea de acercarme a algunos hombres casados y les pregunto, ¿qué significa amar a tu esposa? Yo voy a recibir quizás una respuesta diferente de cada uno. Cada persona tiene un concepto de lo que significa el amar a la esposa. Alguno podría decir, bueno, yo amo a mi esposa, el amar a mi esposa es cuando yo le doy mi tarjeta para que ella se vaya de compras a la tienda. Otro puede decir, no, yo amo a mi esposa, el amor a mi esposa es cuando yo la llevo a comer lo que a ella más le gusta, la llevo a un restaurante muy rico, muy elegante y ahí la estoy amando. Otro podría pensar, no, amar a la esposa es tratarla bonito, con palabras cariñosas, siendo tiernos con ellas. Otro quizás dirá, no, amar a mi esposa es proveer para sus necesidades.
Amar a mi esposa es llevarle la comida a la casa, que ella tenga un techo, que no le falte vestido, que tenga todo lo que necesita. Ese es el amor a la esposa. El amor puede significar algo para cada persona, pero hermanos, el matrimonio es diseño de Dios. Dios se inventó el matrimonio, fue idea de Él. No lo inventamos nosotros los seres humanos. Él se lo inventó, así que si algo queremos o debemos saber es qué significa para Dios que el hombre ame a su esposa. Eso es lo que venimos a escuchar hoy. ¿Qué significa para Dios que nosotros los hombres amemos a nuestras esposas? Porque hermanos, cualquier concepto fuera de Dios es mentira, porque solo Él afirmó ser la verdad. Y en este caso, si queremos saber la verdad en cuanto al diseño de la familia, en cuanto a los roles dentro del hogar, pues no hay otro lugar a donde ir sino a la palabra de Dios. Y es hermoso, mis hermanos, que Pablo no solo nos dejó el mandamiento de amar a nuestras mujeres, sino que él nos va a aclarar a qué se refiere con esto de amarlas. Así que continuemos leyendo el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos cristianos, no nos ha mandado Dios a amar a nuestra manera. Dios no nos mandó a amar a nuestra forma. Y hermanos, el nivel está demasiado alto, demasiado alto. Debemos amar a nuestras esposas nada más y nada menos que como Cristo ama a la iglesia. ¿Recuerdas que hablando de la sujeción de las esposas, Pablo usó una comparación entre Cristo también y la iglesia, de cómo la iglesia se sujetaba a Cristo? Y hoy va a ser algo muy similar. Va a ser una comparación entre la iglesia y el Señor para darnos a entender lo que significa el amor. Así que cada uno de nosotros, hombres casados, debemos mirar la forma en que Cristo amó a la iglesia y entender cómo fue ese amor, aprender de él y luego imitarlo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que debíamos ser imitadores de Dios? Bueno, aquí tenemos una tarea de imitarlo en cuanto al amor a nuestras esposas. Ahora, curiosamente, la palabra que usa Pablo en el texto original nos enseña mucho al respecto de ese amor que debemos sentir por nuestras esposas. Creo que todos sabemos que la Biblia no se escribió en castellano, ¿verdad? La Biblia se escribió en otros idiomas, pero prácticamente todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y Pablo, cuando escribió esta carta, que si recuerda la carta a los Efesios, él la escribe desde la cárcel. Pablo la está escribiendo en griego. Y la palabra que usa para referirse al amor que debe sentir el esposo por la esposa, que es el mismo que él sintió el Señor por la iglesia, es una palabra muy hermosa. De hecho, hay 3 palabras que usa el Nuevo Testamento en el griego o que se podrían usar para hablar del amor. Una de ellas es la palabra eros, de donde viene la palabra erotismo, erótico. Y esa palabra se refiere a un amor pasional, a un amor carnal, a un amor sensual. Pero no es esa la palabra que está utilizando Pablo. Hay otra palabra para hablar del amor en el griego, es la palabra filios. Filios, de donde viene Filadelfia, por ejemplo. Y acá se habla de un amor fraternal, de ese amor que sentimos entre hermanos, de ese amor que yo siento por mi familia, de ese amor que siento cuando tengo una amistad muy fuerte. Pero esa no es la palabra que está usando Pablo. La palabra que usa Pablo es la tercera palabra, y es la palabra ágape o agapao. Y esa palabra nos habla de un amor incondicional, un amor perfecto, sacrificial, que lo entrega todo sin esperar nada a cambio. Ese tipo de amor es el que Dios nos está mandando a los hombres sentir por nuestras esposas. El amor
Ágape, el amor agapao. De hecho, es la misma palabra que usó el apóstol Juan allá en Juan 3:16, el verso que todos no sabemos, donde decía que de tal manera amó, agapao, Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Es la misma palabra y es ese amor incondicional que no espera nada a cambio con el que Dios nos manda a amar a nuestras esposas. ¿Cómo fue ese amor? ¿Cómo fue el amor del Señor hacia su iglesia, hacia nosotros? ¿Cómo fue el amor de Cristo por la iglesia? Vamos a verlo, Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el amor con el que Cristo amó a la iglesia. Y yo tengo como hombre que entender ese amor para poder aplicarlo a mi relación matrimonial. Mis hermanos, el amor de Cristo por la iglesia es un amor sin límites, sin límites. Jesucristo escogió una esposa. Él no lo hizo porque era la más hermosa o la más inteligente, pero Él la escogió, nos escogió a cada uno de nosotros y decidió amarnos, decidió amar a la iglesia, como dice el verso 25. Él entregó su propia vida por amor a la iglesia. Él ni siquiera consideró su propia vida por amor a su amada. A pesar de los insultos, a pesar de los golpes, a pesar de la cruz, Él no escatimó ni siquiera su propia vida, sino que la entregó para que por medio de su sacrificio nosotros pudiésemos recibir la salvación. Ese es un amor extraordinario, extraordinario. Él ni siquiera tuvo en cuenta su propia integridad. Él lo dio todo por amor a nosotros. ¿Y qué nos pidió a cambio? Nada. Eso es la gracia, un favor inmerecido. Este es el amor más puro, más puro. ¿Y sabes por qué lo es? Porque incluyó un acto que diferencia lo que muchos consideran amor del amor verdadero. Y es la palabra sacrificio. Sacrificio. El amor con el que Dios nos manda a amar a nuestras esposas es con un amor sacrificial. Sacrificial. Y es aquí donde la cosa se empieza a tornar difícil. Porque el sacrificio implica dolor. El sacrificio implica poner a otro, o en este caso a otra, por encima de mí. El sacrificio implica padecer un sufrimiento para que ella no sufra. Ese es el amor con el que el esposo debe amar a su esposa, con un amor sacrificial, donde él expone su propia integridad, así como Cristo lo hizo por su esposa. Esto es lo que hizo el Señor por nosotros. Sufrir el castigo de nuestra maldad para que nosotros fuésemos considerados justos y que no tuviésemos que enfrentar la ira de Dios. Digo que en este punto todo se empieza a tornar un poco más difícil, porque no es fácil dejar el primer lugar y poner allí a otra persona. Pero ese es el mandamiento de Dios para nosotros, dice el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y vaya que nos amamos mucho nosotros, ¿verdad? Nos amamos bastante. Si tenemos hambre, nos alimentamos. Si estamos cansados, descansamos, dormimos. Si tenemos sed, bebemos. Cuidamos nuestra apariencia física, ¿verdad? Nosotros nos amamos muchísimo. Los hombres nos miramos al espejo y qué galanzote vemos ahí enfrente, ¿verdad? Qué belleza. Las mujeres no, las mujeres se miran al espejo y ellas ven sus defectos, ¿verdad? El hombre no, el hombre se ama
El hombre se mira al espejo y él ve una belleza de la creación de Dios. El hombre se ama, pero ahora Dios nos dice, tú ya no tienes que priorizarte a ti. Ahora te he dado una creación mía. Te he puesto por cabeza de una de mis hijas. Ahora tú eres una sola carne con esta mujer. Eres una sola carne. Dice el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no son más dos, ahora son uno solo. Así que si ese hombre se amaba mucho, ahora tiene que darlo todo por amar a la otra persona que Dios le ha entregado. De tal manera que donde exista cualquier tipo de necesidad en ella, tu amor tiene que obrar. Pero parece que por momentos nosotros nos olvidamos de esto, o es más, ni siquiera lo consideramos. Y ahí estamos peleando contra ellas y peleando contra Dios. Es que aquí no me valoran. En esta casa yo no valgo. ¿Por qué yo tengo más responsabilidades que ella? Es que parece que yo lo tengo que hacer todo. Allí estamos nosotros peleando en rebeldía contra la palabra de Dios. Hermanos, ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Y si la palabra nos enseñó que fuera de la sumisión de la mujer no iba ella a encontrar plenitud, hoy la misma palabra nos dice que fuera del amor sacrificial del hombre hacia la esposa, tú no vas a encontrar la plenitud de hombre que Dios te quiere entregar. Hermana, tú no vas a encontrar plenitud femenina de mujer, de hija de Dios, si no te sometes a tu esposo. Pero hermano, tú no vas a poder vivir en la plenitud de hombre que Dios quiere que vivas si tú no ejerces un liderazgo de amor verdadero hacia tu esposa. No lo podemos hacer. Así que si por algún momento te pasó por la cabeza la idea de que porque provees en tu casa y no falta nada, entonces eso quiere decir que tú ya hiciste tu trabajo, te equivocas. Claro que una de las tareas de nosotros los hombres es proveer, ¿verdad? Pero eso no es todo nuestro trabajo. A veces vamos a tener que llegar cansados a la casa y llegar a escuchar las historias de la esposa, que la verdad hay veces no nos importan mucho, pero nuestro trabajo es escuchar. Vamos a tener en ocasiones que llegar a fregar los platos sucios de la cena, a tomar nuestras Biblias y enseñar a nuestra familia, y entre ellos la persona más importante, nuestra esposa. Y sí, vamos a estar agotados, vamos a estar cansados, vamos a querer tirar la toalla, pero hermanos, si no hay sacrificio, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Si no hay sacrificio, si tú haces introspectivamente el ejercicio de pensar cómo estás viviendo tu rol de esposo en casa y notas que estás muy cómodo, que llego a la casa, todo me lo tienen servido, me traen las chanclas para que yo me las ponga, me quitan los zapatos, me relajo a ver televisión, mi esposa está haciendo las tareas con el niño, me baño, me acuesto, me relajo. Si tú piensas en la tarea que como varón estás desarrollando en casa y te das cuenta que estás muy cómodo, hermano, tú no estás haciendo el trabajo que Dios te está mandando a hacer. Porque el amor del esposo hacia la esposa y hacia el hogar es un amor sacrificial. Nos tiene que costar, tiene que haber sacrificio. Tiene que haber sacrificio. Debemos amar sacrificialmente. Pero hermanos, ¿cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo lo hizo Él? Con amor. Con amor, sin quejarnos.
Yo no veo al Señor Jesucristo quejándose por su obra, diciendo, ay Padre, ¿por qué yo tengo que venir a morir por ellos? Es que no hay otra forma, es que ellos no me valoran, es que ellos no me tratan bien. No, el Señor no se quejaba y Él es nuestro modelo a seguir. Y como hombres tenemos que dejar de estarnos quejando tanto. Él no abrió su boca, Él no se quejó. Isaías capítulo 53 dice que como cordero que iba a ser sacrificado, Él no abrió su boca. Él permaneció en silencio, sirviendo a los demás, haciendo aquello que había venido a hacer. Y así nosotros como hombres tenemos que servir en nuestros hogares, tenemos que amar a nuestras esposas sin quejarnos. Y sé que alguno podrá pensar, o bueno, entonces lo que quiere Dios es que yo me convierta en un esposo sufrido, esclavizado, torturado, sin beneficios. No, mi hermano, no, esa no es la idea del Señor. Pero empieza a morir a ti mismo, empieza a trabajar en tu hogar, empieza a amar a tu esposa como lo demanda la palabra y te aseguro que tendrás un hogar que te elogie, que te admire, que te valore. Una esposa que va a poder ejercer su sumisión más fácilmente. Y hermanos, lo más importante, el respaldo de un Dios que premia la obediencia. Cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, aunque eso implique un sacrificio, ahí está el Señor respaldándonos, dándonos fuerza, dándonos sabiduría. Uno de los aspectos que resalta Pablo, hablando de nuestro Señor y de su amor por la iglesia, lo vemos en el verso 26. Dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Jesucristo limpió a su iglesia por medio de la palabra. Nos continúa limpiando por medio de la palabra. ¿Notan esto, hermanos? El Señor no solamente vino a morir como sacrificio por su amada, Él pasó gran parte de su ministerio capacitando, enseñando. Y esa también es una parte vital en el trabajo del esposo como cabeza de su esposa. Hermanos, el esposo es el primer pastor de su esposa. El esposo es el primer pastor de su esposa. El esposo debe enseñar la Biblia a la esposa. La esposa debe ver en su marido la primera persona a la cual acudir para satisfacer una duda. Es que no puede ser, hermanos, que nuestras esposas tengan dudas respecto a algún pasaje de la Biblia y tengan que llamar al pastor o tengan que llamar a alguna persona para preguntarle algo que nosotros debiésemos estar en la capacidad de resolver. Ahora, yo no digo que todos tenemos que ser los teólogos, tenemos que saber la Biblia al derecho y al revés, pero tenemos que tener cierta capacidad de poder solucionar las dudas de nuestras esposas, de enseñarles. Y esto, hermanos, implica que tú como esposo debes estudiar las Escrituras. Esposos cristianos que me escuchan, tenemos que estudiar las Escrituras. Y no solamente para crecimiento personal, sino por amor a tu esposa. Por amor a tu esposa. ¿Cómo la vas a aconsejar? ¿Cómo la vas a guiar? ¿Cómo la vas a purificar? ¿Cómo la vas a lavar de sus pecados si no le enseñas la palabra? ¿Y cómo le enseñas la palabra si no estudias tu Biblia? Hermanos, tenemos que estudiar la palabra. Hermanos, la carrera cristiana se corre de forma personal. La Biblia es clara en decir que la salvación es personal, en el sentido de que cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas a Dios de forma individual. Pero de cierto modo, la carrera cristiana para el esposo se corre llevando de la mano a su esposa, porque somos uno solo, porque somos una sola carne.
Nosotros tenemos la responsabilidad de instruir en la palabra y ser instrumentos en las manos de Dios para la edificación de nuestras esposas. Así que vemos que primero el amor es sacrificial. Vimos que ese amor purifica por medio de la palabra, pero también que el esposo ama a su esposa cuando la cuida. Tenemos que cuidar a nuestras esposas, versos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la ¿qué? La cuida, como también Cristo a la iglesia. Hermanos, cuidemos a nuestras esposas. Tenemos que proteger a nuestras esposas, cual caballero que protege a la doncella. Tenemos que estar allí, permanecer cerca de ellas, pendientes de ellas. Y solo por si acaso, no me refiero a esa actitud de celos donde el esposo se la pasa ahí pegado a la esposa a ver quién se le acerca. No estoy hablando de ese cuidado. Me refiero a protegerla, a velar por su bienestar. ¿Sabes que hubiese sido más difícil que Eva pecara si Adán hubiese estado allí? Revisa el Génesis y mira cuando la serpiente se acerca a Eva. Eva estaba sola, no estaba su esposo junto a ella. Tenemos que estar cerca de nuestras esposas. Si Adán hubiese estado allí, quizás las cosas hubieran sido distintas. Pero la Biblia me dice que ella estaba sola cuando la serpiente la tentó. ¿Dónde estaba Adán? ¿Distraído? ¿Indiferente? Cuidado, hermanos, con las serpientes que llegan a sembrar ideas perversas en la mente de las esposas por falta de tu cuidado. Tenemos que cuidar nuestras esposas. Así que tómate en serio ese papel de ser protector, de ser cuidador. Ese es nuestro trabajo. Ese es mi trabajo. Cuídala de las vanas conversaciones, del chisme, de las falsas doctrinas. Mira qué es lo que tu esposa está escuchando en casa. ¿A qué predicadores oye? ¿De quién se está alimentando? Ese es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Lo triste, mis hermanos, es que a veces la cuidadora parece ella. La esposa es la que dice, ese amigo no te conviene, no escuches a ese falso maestro, mira a este buen predicador. La doctrina que estás atendiendo no es la adecuada. Y hermanos, ese no es el trabajo de la esposa. Ese es nuestro trabajo, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por flojera. Porque no queremos estar centrados en la palabra. Preferimos hacer otras cosas que estar al cuidado de nuestros hogares. Porque sencillamente no estamos obedeciendo el mandamiento de Dios de amar bíblicamente a nuestras esposas, de ser unos verdaderos líderes en el hogar. Eso es amar bíblicamente. Eso significa ser líder. Lo que nos lleva a nuestro segundo gran punto que íbamos a tratar. El primero era un llamado a amar, y el segundo punto que vamos a ver es un llamado a liderar. Un llamado a liderar. Efesios 5:23, acá nos devolvemos un poquito, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Acá la cuestión, iglesia, es definir lo que bíblicamente significa liderar. ¿Qué significa liderar? Y nos es necesario aclarar eso, porque así como el amor es un concepto del que muchos hablan pero no conocen, el liderazgo ha sido muy malinterpretado por el mundo. El mundo tiene un concepto de líder que se ha metido en la iglesia, en las familias, que no tiene nada que ver con el liderazgo de la palabra de Dios. ¿Qué dice el mundo del liderazgo? Dice,
en el hogar que el hombre que lidera es aquel que manda y el resto obedecen en casa, cual sargento al soldado. Así que tenemos hermanos en las iglesias que creen que liderar a la casa, liderar a la esposa, significa tomar la posición de reyes. Tráiganme esto, sírvanme esto. Hermanos, eso no es liderazgo. Eso no es liderazgo. Para el mundo liderazgo es: yo pienso porque soy el líder, así que yo dirijo, yo planifico y todos en casa trabajan en eso que a mí se me ocurrió. No, eso no es liderazgo. Otros piensan que liderar es ser atendido, cual faraón o cual príncipe. Plánchame la ropa, sírveme la cena, tráeme la comida que no quiero levantarme de la cama. Hermanos, eso no es liderazgo. Para el mundo eso significa ser líder, pero para la Biblia, para Dios, el liderazgo va mucho más allá de eso. Y vemos un ejemplo claro en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 3. Juan 13, 3. Vamos a ver qué es un líder. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hermanos, en esta escena tenemos al Rey del universo, al creador de todo, al autor de la vida, al que es superior a todo ángel, a todo principado, a toda potestad, a Jesucristo, tomando un balde, tomando una toalla y lavando los pies de sus discípulos. Este liderazgo sí que es bien diferente al liderazgo que el mundo quiere presentar. Si avanzamos allí mismo en Juan 13 al verso 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermanos, este es el líder perfecto. Este es el ejemplo perfecto de liderazgo. Mis hermanos casados, esposos que me oyen esta noche, el líder no es aquel al que más le sirven. El líder verdadero es aquel que más sirve a los demás. Ese es el liderazgo al que nos está llamando el Señor. Y por si no lo has notado, esto no es una sugerencia de Pablo, esto es un mandamiento de Dios. Tu rey te ha hablado, tu rey te ha dado una orden. Obedezcamos, obedezcamos. Las palabras bonitas, la provisión, las caricias son muy importantes en tu relación con tu esposa, pero la manera más efectiva en la que debes de manifestar tu amor hacia ella es sirviéndole. Eso hace un líder, servir al otro. Un esposo que ama es un esposo que sirve, es un esposo que sirve, es un líder que ayuda, que identifica las carencias de su esposa y las atiende. Hermanos, este liderazgo no es comprendido por el mundo. Por eso mataron a Jesús, porque no era el líder que ellos querían tener. Pero hermanos, Él era el líder que ellos necesitaban. Tu esposa no necesita el líder autoritario que manda, que grita, que da órdenes, que lastima, que hiere. Tu esposa necesita el líder que ayuda, que no es parte del problema, sino que trae soluciones. Hermanos, quizás nadie nos dijo esto antes de casarnos,
Pero en el momento que tomamos delante de Dios a una mujer por esposa, nos convertimos automáticamente en sus servidores. Y hermano, no pienses que ser un líder que sirve te denigra o te hace menos. Todo lo contrario, eso te exalta, eso te da honra. Napoleón tenía una frase que me causó mucha curiosidad. Él dijo una vez que él había construido un imperio sobre la base de la fuerza, mientras que Jesús lo había construido sobre el amor. ¿Sabes qué conllevó el forjar una relación basada en el amor hacia la iglesia por parte de Jesús? Que miles de cristianos no dudarán dos veces en entregar sus vidas por aquel que les llamó, por aquel que les sirvió. Porque Jesús creó una iglesia fundada en el amor, en el servicio. Una iglesia que hasta hoy permanece. Así que imitemos ese trabajo. Tu rol en casa, siendo un hombre que lidera en servicio, va a causar como consecuencia que te sigan, que te obedezcan, que tus hijos te quieran imitar. No pienses que el servir en casa me hace menos que los demás y que pierdes tu autoridad. No, todo lo contrario. Ser un servidor en casa me exalta delante de mi familia. Así que ayuda a tu esposa. Eso es servicio. Ella no se enoja si de vez en cuando lavas los platos, ¿verdad? Las hermanas no se enojan por eso. Si doblas la ropa, si tiendes la cama, si cocinas de vez en cuando. Sorprende a tu esposa cuando ella salga un momento de casa y que cuando llegue vea que todo está limpio. Ay, pero ¿qué le pasó a este? ¿Ya qué hizo? Van a pensar algunas. ¿Algo hizo? No hicimos nada. Obedeciendo la palabra le van a decir. Cuando llegue la esposa y vea que todo está arreglado y diga, bueno, ¿y este qué hizo ahora? No, estoy obedeciendo a la palabra de Dios que me llama a ser un esposo que ama. Amén. Amén. Ella no va a decir, ay, mira cómo yo lo mando. Cuando tú sirvas en casa, ella no va a decir, ay, mira cómo yo lo controlo. No. Cuando la esposa ve que el esposo está sirviendo en casa, ella va a decir, ese es mi líder, ese es mi esposo. Él me ayuda, él me sirve. Es que hermanos, en el tiempo de la conquista nosotros prometemos tantas cosas, ¿verdad? Es que si es necesario yo moriría por ti, le decimos. Luego la esposa le pide que lave los platos y eso, no, después. Pero moriría por ti, pero los platos no los lavo. Todo eso hace parte de nuestro servicio en el hogar, en el servicio a nuestras esposas. Yo le dije a las esposas hace 8 días que hablábamos con ellas, bueno, con todos, pero enfocándonos en ellas, que aquello de la sujeción era una tarea imposible, que es imposible que una mujer se pueda someter por sí misma al esposo. Y hoy le digo a los varones, el ser esposo, el esposo que ama como Cristo a su iglesia, es una tarea imposible, imposible en nuestras fuerzas, imposible sin la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. En nuestras fuerzas nosotros no vamos a poder hacer las cosas. En la carne no lo vamos a lograr. Nuestra carne lo último que quiere es servirle al otro. Pero hermanos, llenémonos del Espíritu Santo. Él es el que nos da las fuerzas para poder llevar a cabo este mandamiento. Él es el que nos da la sabiduría para poder llegar a ser ese esposo del que nos está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No vamos a poder ser ese esposo separados de Dios. Acordémonos de la palabra, porque separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Dios, la esposa no se puede someter a su esposo. Separados de Dios, el esposo no puede amar a su mujer. Es imposible, pero en Él tenemos fuerzas. En Él tenemos fuerzas. Y no lo olvidemos, hagámoslo con amor, hagámoslo con cariño. Como lo dice Primera de Pedro 3:7, el texto que nos leyeron
empezando el servicio. Primera de Pedro capítulo 3 verso 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Nota eso, dando honor. Dando honor, hermano, honra a tu esposa. Recuérdale lo bien que cocina, lo bella que es. Da gracias a Dios por esa ayuda idónea que Él te dio. Halágala por sus obras en casa, por su cuidado del hogar, por su trabajo. A veces nos volvemos muy rutinarios y olvidamos decirle a la esposa: ay, qué rico que tú cocinas, gracias por la comida. Hermanos, todo eso es parte de honrar a nuestras esposas como a vaso más frágil. Yo quiero terminar con esto, hermanos, hombres y mujeres, casados y casadas, y aquellos que tienen en planes casarse. Demos un paso de fe. Demos un paso de fe. ¿Tú sabes en el fondo por qué la esposa no se quiere someter a su esposo? ¿O por qué el esposo no quiere amar a su esposa como Dios lo está mandando? Por falta de fe. Porque en el fondo aún no creemos en la palabra de Dios. Porque pensamos que nuestro plan es mejor que el plan de Dios. Porque pensamos que nuestras ideas son mejores que lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Por eso dudamos. Por eso ponemos excusas. Porque no le creemos a Dios. Por eso la esposa dice: pero ¿por qué me tengo que someter a él si es que él no lo merece? Por eso el esposo dice: ¿por qué debo vivir sacrificialmente por una mujer que no me valora? Porque no creemos en el diseño de Dios. Porque no creemos en la palabra de Dios. Pero demos ese paso de fe. Sométete a tu esposo, no por ser él tu esposo, sino porque Cristo lo está mandando. Porque Cristo lo está mandando. Ama a tu esposa no solo porque es tu esposa, ámala porque eso glorifica a Cristo. Pero eso implica fe, implica creer en las promesas de la palabra de Dios. El matrimonio es un diseño de Él. Si Él está diciendo que la manera correcta para que un matrimonio funcione bíblicamente es sometiéndose las mujeres a su esposo y el esposo amando a su mujer como Cristo a la iglesia, hermanos, Él diseñó el matrimonio. Obedezcamos su palabra y veremos bendición. Hubo una ilustración que estuve viendo y quiero compartirlas, me pareció muy buena. A ver si logro dar a entender este punto. Iba un hombre en un avión, tomó un vuelo, se subió al avión, el avión ya iba como en 2 horas de viaje, iba en la parte más alta a la que puede llegar el avión. Reparten la comida en el avión, pero el hombre se siente un poco indispuesto y prefiere no comer, así que el resto de las personas del avión, incluidos los pilotos y los del servicio, comen la comida. Curiosamente, la comida estaba echada a perder, estaba mal. Y todas las personas empezaron a desmayar uno por uno. Pop, 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 caía el uno, caía el otro. Todos empezaron a desmayar y no fue la excepción con los pilotos. Así que este hombre queda solo en el avión. El avión va a empezar a caer, obviamente. Él se dirige hacia la parte delante de los controles, se sienta en los mandos como si supiera qué tiene que hacer. Imagine la situación. Se pone los audífonos del piloto, pide ayuda, informa lo que está pasando y una persona desde allá le contesta: ok, muy bien, esté tranquilo. Tenemos en ese momento sentado aquí junto a nosotros a la persona que diseñó el avión. Esa persona se inventó este avión, él sabe todos los componentes del avión, él le va a decir lo que usted tiene que hacer para poder llegar a tierra sano y salvo. Ok, muy bien, yo voy a estar al pendiente. Así que él está allí, se dispone a hacer lo que la persona le va a aconsejar. Y él le dice: ok, muy bien, si te ubicas delante de los controles vas a ver un botón verde a la derecha de los mandos.
El hombre mira y ve el verde. Ok, sí, veo el botón verde. Ok, oprime el botón verde. Pero ve que hay un botoncito rojo al lado y dice, ¿estás seguro que es el verde? Porque el rojito se ve como más bonito, brilla mejor. No. Oprime el botón verde. Es el dueño, el que se inventó el avión, el que creó el avión, el que te está diciendo lo que tienes que hacer. Sería un hombre muy falto de entendimiento si él dijera, no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Espero que me entiendan el punto, porque con el matrimonio pasa algo igual. Dios se inventó el matrimonio. Fue idea de Dios el que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer y fueran una sola carne ambos. Esa fue idea de Dios. Y para que ese matrimonio funcione, Él nos dejó un manual. Él nos dejó unas instrucciones. Fuera de esas instrucciones las cosas van a salir mal. El avión se va a caer. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, no, Dios, eso de yo someterme a mi esposo, no, eso dejémoslo para hace 50 años cuando las mujeres eran unas bobitas que se dejaban dominar por el patriarcado? Entonces el hombre dice, no, yo no tengo que amar a mi esposa, yo cumplo con que les tengan comida y tengan ropa y ese es mi trabajo. Estamos en rebeldía ante Dios cuando pensamos, cuando actuamos de esa manera. Porque Dios ya nos dejó establecido en su palabra lo que tenemos que hacer. Y por la fe obedecemos a su palabra. Y detrás de la obediencia a Dios encontramos bendición. Vamos a encontrar hogares sólidos, vamos a encontrar hijos que pueden mantenerse de una manera más fiel en el camino de Dios. Vamos a poder vivir gozosos, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Pablo termina diciendo en el verso 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hermanos, los roles están claramente establecidos en la palabra de Dios. Pero el mundo aborrece la palabra de Dios. El mundo no entiende la palabra de Dios. Y lo primero que quiere hacer el mundo en nuestros tiempos es arruinar la familia, atacar la iglesia. Por eso entonces ya no está mal que el hombre se case con otro hombre. Por eso ya para el mundo no está mal que la mujer tenga una esposa. Por eso ahora se habla de poliamor, por eso se habla de tantas barbaridades, hermanos, porque quieren atentar en contra del diseño que Dios estableció para la familia. Y si nosotros como iglesia queremos hacer algo en pos de la obediencia al Señor, en favor de la iglesia, es mantenernos firmes en lo que el Señor nos ha enseñado. No es una tarea fácil, lo repito, pero en el poder del Espíritu Santo nosotros vamos a encontrar las fuerzas para ser el esposo y la esposa que Dios quiere que sean. Yo no soy el esposo perfecto, así que si usted piensa, ay, mire ese hombre como tan bonito que habla ya, ese sí sabe. No, yo le estoy compartiendo lo que dice la palabra de Dios. Esa sí es perfecta, pero yo también necesito cambiar cosas, pero no las voy a poder identificar si no me ciño a la palabra, si no paso tiempo leyendo las escrituras, si no dependo de Dios para poder obrar conforme a su voluntad. Es necesario que cada uno de nosotros hagamos esto. Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, Padre, Dios de gloria, te doy gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, respecto a este tema del rol del esposo en el hogar, Señor. Te agradezco, Señor, porque has dejado un diseño, Señor, plasmado en tu palabra, al cual nos podemos confiadamente acercar, Señor, y obedecer. Yo quiero pedirte en esta ocasión especialmente por los matrimonios, Señor, que hacen parte de nuestra iglesia local. Yo quiero rogarte, Padre, que esas esposas puedan atender a tu palabra, Señor, y puedan vivir una vida de sujeción bíblica a sus esposos.
Pero también te pido, Señor, porque los esposos podamos, Señor, representar verdaderamente ese amor que tú sentiste por la iglesia y podamos de esa misma manera amar sacrificialmente a nuestras esposas, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, danos sabiduría para poder atender a tu palabra y poder obedecer, Señor, como tú lo esperas que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, a poder tener hogares bíblicos, porque no vamos a poder tener una iglesia local fuerte si no tenemos hogares realmente fuertes que también se esfuerzan por vivir en la santidad a la que tú nos llamas, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti, Señor. Hoy reconocemos, Señor, nuestra debilidad, inclusive nuestra incapacidad en ocasiones para obedecerte, pero a la vez reconocemos que tú has enviado a tu Espíritu Santo a morar en nuestros corazones y es en el poder del Espíritu que nosotros podemos ver tu palabra como si fuese un espejo y mirar, Señor, nuestro pecado, poderlo cambiar, poder trabajar en él y poder vivir la vida santa, Señor, y en obediencia a la que tú nos llamas. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.